Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este segundo programa de Dos Psicólogos de Mentes. Almita, bienvenida. Un gusto trabajar contigo y, bueno, ¿de dónde surge esta parte de Dos Psicólogos de Mentes, Almita? Platícanos. Fíjate, amigo, muchos dirán, dos psicólogos de mente, están como malitos de su cabeza o qué. Pero no, realmente la idea es de ser dos psicólogos, somos dos psicólogos que trabajamos realmente con la mente, o sea, de mentes. Ajá. Aunque bueno, sí, dicen que todos tenemos un poco de locura, ¿no? Y yo creo que retomando un poquito lo del video anterior, pues bueno, todos hemos pasado por cuestiones emocionales en algún momento de nuestra vida y bueno, de ahí surge la idea, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ser también parte de dos psicólogos de mentes y también ser parte de este proyecto, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, ayúdenos a llegar pues también a quienes más lo necesiten. Perfectísimo, pues estamos aquí en este segundo programa, Almita, y la verdad es que es un placer estar contigo. Y la verdad es que, justo como dice Almita, suscríbanse, por favor, y los comentarios que nos recibimos más bien, la gente que nos empezó a seguir, pues un tema muy importante, Almita, sobre la adolescencia. Chan, 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 ¿no? La temible adolescencia. La temible adolescencia, efectivamente. Y la verdad es que nos encanta hablar de este tema, por supuesto, y bueno, compartir nuestras experiencias, Almita. La verdad es que hablar de la adolescencia, pues es un tema muy amplio, ¿no? Que tiene que ver con psicoeducarnos primero a nosotros, también los padres de familia y demás y todos. Pues es una etapa maravillosa también, claro, pero con cambios bien interesantes, ¿no? Ahí dicen que la parte de la adolescencia es la que está o el que está en crecimiento, ¿no? ¿Y en crecimiento de qué, Almita? ¿En qué están creciendo? ¿Qué pasa en la adolescencia? A ver, platícanos, Almita. Híjole, amigo, yo creo que viene un cambio como lo que nosotros ya vivimos también en nuestra adolescencia. Sabemos que vienen cambios hormonales, cambios físicos, la voz, ¿no? Los gustos, los intereses, el pertenecer. Y fíjate cómo todo creo que comienza en relación a lo que hablamos la sesión, más bien el video anterior, con respecto a esta de psicoeducación para papás y para los chiquitos, ¿no? Muchos papás quizás se van a preguntar ahí en casa, ¿y esto como cuándo empieza? Justo. ¿Esto a partir como de cuándo? Bueno, pues miren, generalmente lo último que se sabe es que la pubertad inicia a partir de los 8 años, ya no son niños, ya son pubertos. Hasta los 12. Y a partir de los 12, amigo, hasta los 25, tenemos adolescentes. Un periodo. Somos adolescentes. Nosotros no, ya no. Ya estamos en otra etapa. Ya estamos en la vida adulta. En la vida adulta, sí. Qué difícil es ser adulta, Almita, pero justamente eso, ¿no? Justo lo mencionabas bien interesante, la parte de los indicadores de desarrollo, ¿no? ¿Cómo detectar que mi hija o mi hijo ya está en la adolescencia, ¿no? Recuerdo cuando íbamos, bueno, ya estábamos adolescentes, ¿no? Que de repente a nosotros, que el bigotito empezaba a salir y que, el olor, porque jugabas en el recreo, en el receso, y ya decías, no, ya necesito desodorante, ¿no? El cambio de voz, ¿no? De repente hablábamos, hola, ¿cómo estás? Y de repente, hola, Miss, ¿no? O sea, todo va cambiando importante, ¿no? Y el barrito, ¿no? Los barritos, amiga, eso es, híjole, sí, a nivel físico, ¿no? Estos cambios hormonales interesantes, pero también los cambios emocionales. ¿Cómo detectamos, Almita, que en un momento ya mi hijo, mi hija está entrando a la adolescencia? ¿Cómo lo detectaríamos, Almita? Fíjate que, de por sí el ser humano somos una montaña rusa de emociones. Creo que el adolescente empieza a detonar mucho este sentido. Fíjate que hace un tiempo, en una plática en la que yo estaba, hablaba justamente un especialista de qué es lo que pasa entrando a esta etapa. Y él hablaba de que nuestro lóbulo frontal comienza en una reconstrucción. Uh-huh. Es como cuando nosotros remodelamos la casa. Uh-huh. Así está el lóbulo frontal. Por eso a los chicos se les empieza a dificultar la toma de decisiones, ¿no? O sea, no son tan certeros y es como más el impulso, ¿no? A las decisiones. Pero generalmente lo que yo escucho a veces en los papás es ese de nadie me entiende, todos están en mi contra. Yes, es como la clave de decir, ay, estoy entrando en la adolescencia. Justo. O esa parte de los ojos, ¿no? Que los tuercen así de, el ash, ¿no? O los monosílabos, bien, mal,
sí, no. Dicen, híjole, qué difícil es a veces entrar como en esta parte de la comunicación con los adolescentes y las adolescentes. Hay un libro bien interesante que platicábamos la vez pasada sobre esa parte de cómo abrazar a un erizo, ¿no? Un erizo pues, tiene sus espinas, ¿no? Como un adolescente tiene sus espinas y por más que te quieras acercar, pues te va a picar, porque te va a decir, no, es mi espacio, es mi tiempo, no me molesten, se va a encerrar en el cuarto, vas a quererle preguntar si ya tiene novia o novio, no te va a decir nada, pero lo dice en este libro, ¿no? El erizo tiene una parte donde puede realmente, lo puedes acariciar, ¿no? ¿Cómo llegar al mitad? A veces, no sé si te pasa, pero en los motivos de consulta en la psicoterapia, que es bien importante también mencionarlo, nosotros nos dedicamos a los adolescentes, ¿no? Y dicen, híjole, o sea, quiero tener mayor comunicación con mi hija o con mi hijo, ¿no? O quisiera saber más de él o ella, o no conocen mucho este desarrollo de sus hijos. ¿Cómo llegar a esa parte de poder abrazar a ese erizo? ¿Cómo llegarle a un adolescente, Almita? Que es bien difícil, ¿eh? Yo creo que hay muchos puntos que les podemos dar como tip. Creo que hay algo que pasa en el papá. No quiere perder la autoridad, ¿no? O sea, y creo que es ahí donde comienzan a desubicarse o a saber no hasta dónde ser amigo, hasta dónde ser papá, a dónde ya no me toman la medida, ¿no? O sea, creo que el papá trata de cuidar mucho su imagen como figura de autoridad ante el adolescente. Claro. Y algo que hace mucho el papá es el regaño, ¿no? Hace algo, el regaño. Hace esto, el regaño, ¿no? O sea, cuando no es lo que el papá espera. Pero aquí sería, fíjate, creo que el regaño, escuchaba un poquito a una mamá decir, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo dices no? ¿No? Quita la palabra no. Exacto. ¿Ah? Porque pareciera que el sí o el no o la prohibición me quita poder o autoridad, ¿no? Y creo que mucho de lo que tú decías hace un ratito es esta cuestión de psicoeducación también como padres, de decir, no te va a quitar autoridad. Es cierto que no vas a poder ser el súper amigo de tu hijo porque entonces también es complicado. Hay que recordar que los adolescentes están en una etapa muy complicada donde ellos no alcanzan a entender todavía muchas cosas. No es que reten al papá. Es que están en ciertos cambios que a quienes nos toca psicoeducarnos es a nosotros como adultos, en este caso a los padres de familia. Claro. Yo qué diría, amigo, un poco retomando el libro, ¿cambia el regaño? Sí. Cámbialo. ¿Por qué? ¿Tú qué piensas? ¿Qué te hizo pensar a ti? ¿No? O sea, en esta interacción, ¿no? De decir, claro, ¿por qué para ti? O sea, yo sé que a lo mejor tus amigos es así, pero tú, yo lo haría así, pero tú, ¿por qué pensaste en hacerlo así? Claro. Sin que genere que el papá se enganche, porque el adolescente puede estar muy irritable y puede contestar a la defensiva como el erizo. Claro. Y va a sacar sus espinitas. Sus espinitas, por supuesto. Pero eso no quiere decir que lo esté haciendo con la intención o con el objetivo de hacerte enojar. Claro. Porque están, hay que recordar que ellos son reactivos. O sea, no están pensando ni siquiera a veces en la consecuencia que esto pueda traer. Claro. Son reactivos nada más. Entonces, primer tip, papás, cambien el regaño. Cambien. Vuélvanse, vuelvan su mirada a su adolescente. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué lo decidiste así? Porque es su decisión. Hay que recordar que la vida es de decisiones, amigo. Por supuesto. Y eso le da al adolescente responsabilidad. Va a aceptar lo que venga, porque fue su decisión y tú se lo estás regresando como papá en ese sentido. Sí. ¿Tú por qué lo decidiste así? Claro. Ah, ok, entonces la consecuencia es esta o puede ser esta. Claro. Claro. Y es tu responsabilidad. Y me encanta, Anita. Fíjate que cómo lo manejas y cómo lo expresas y el ejemplo es claro, ¿no? O sea, esta parte de cuestionar, de ayudarle al adolescente a ese pensamiento analítico, ¿no? A que vaya muchísimo más y entonces no solamente se quede con una parte, sino justo lo involucras o la involucras y entonces en ese involucramiento es, ok, la toma de decisiones también puede ser tuya, ¿no? Y te vas a responsabilizar de la decisión que tomes. Cada acción tiene una reacción, ¿no? Y como tip, me encanta esta parte, ¿no? Ahorita fíjate que hay algo que también es, pues dentro de todo esto platicarlo, ¿no? Cuando somos pequeños, ¿no? En la literatura también lo van diciendo, estos duelos que viven los adolescentes, porque también esto llega a afectar a la comunicación o esta parte de la interacción y demás, ¿no? Cuando son pequeños, ¿no? Somos pequeños, vivimos esta parte con nuestros padres de decir, wow, no, son nuestros superhéroes, son
wow, ¿no? O sea, admiramos a mamá y a papá, ¿no? A los 5, los 6, los 7 años, ¿no? A los 8 decimos, wow, ¿no? O sea, si mamá dice es esto, ¿no? Si papá esto, ¿no? O si mamá dice, no, tu papá es así, nosotros creemos que papá es así. O si papá dice, mamá es así, también vamos creyendo eso. Pero cuando vamos entrando justamente en este proceso de la pubertad y ya entrando a la adolescencia, donde se rompe ese esquema, Almita. O sea, es romper ese esquema y decir, híjole, ¿no? O sea, ahora veo que lo que me decía mi mamá de mi papá no es cierto. Ahora lo que dice mi papá de mamá, ¿no? De mamá de mi papá, pues no es cierto, porque yo estoy viendo a mamá y a papá reales como son. Y vivir Claro. ese duelo, ¿no? De decir, no es cierto, ya no son mis superhéroes, ¿no? Ya ahora son reales, si mienten, si se enojan, si regañan, se mueven, o sea, es verlos como son tal cuales, Claro. ¿no? Este shock emocional, ¿cómo crees que lo vivan los adolescentes? O lo vivimos, yo recuerdo que dije en algún momento, oye, no es cierto, me dijiste que mi papá era bien buena onda, no, sí es buena onda, Y papá. fíjate que esa parte puede ser muy, muy versátil, ¿no? Hay que recordar que todos los adolescentes son distintos, si hasta entre hermanos viven la adolescencia muy variada. Porque lo que dice es como si tuviéramos este castillo de arena de cada uno que se empieza a derrumbar cuando empiezas a ver. Pero también cuántas cuestiones emocionales no le empiezas a depositar al adolescente con respecto a una u otra figura, ¿no? Como el bueno y el malo de la historia. Y comienzan estos cambios a decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tú me dijiste esto? Y si mi papá no es así, si no es como tú me lo dijiste, ¿no? Y empieza un enojo a veces hacia esa figura. Incluso pasa, no sé si te ha tocado, pero hasta con los adultos. Hay que regresarnos al trabajo de la figura de mamá y papá por todas estas cuestiones que en algún momento se vieron derrumbadas. Y no es una cuestión que hagamos con toda la conciencia o con la finalidad de que sea así. Pero a veces es muy complicado para el adolescente saber, ¿y ahora hacia dónde? O sea, ¿cómo lo trabajo? A veces creemos que tenemos que perdonar a papá o a mamá de algo que ni siquiera nosotros sabemos de dónde viene. Y eso es bien complicado, porque viene una desilusión hacia los otros, pero también hacia mí mismo. Pero ¿por qué pensé eso de mi papá? ¿Por qué veía a mi papá así? Y empiezo a generar culpa. La culpa. ¿No? Y eso es a veces bien complicado. Porque justo lo que decías, o sea, el papá quiere seguir usando este discurso con el adolescente de, pues porque soy tu papá. Sí, o sea, es que no sé si el discurso sea un poquito en retomar esta parte de la jerarquía dentro del sistema familiar. Porque soy tu papá, sí, pero es que entonces te estás tomando toda la responsabilidad de las decisiones incluso del adolescente. Y si el adolescente ya viene con cuestiones emocionales, y vamos a suponer que pone a uno de los dos como el malo de la historia, o está en un enojo, en una resistencia, y él llega y le dice al adolescente, pues porque soy tu papá, qué difícil, porque le está sumando más carga emocional a esto que él ya trae. Justamente. Y fíjate, Anita, esto que mencionas es bien interesante trabajarlo en la psicoterapia, ¿no? Y el poder hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Estos dolores emocionales, estos traumas, estos vínculos desde el trauma, ¿no? Generar vínculos cuando decían, bueno, es que yo le quiero enseñar a mi hijo adolescente a que tenga, pues, vínculos saludables, ¿no? Bueno, sí, pero hay que retomar la historia de vida que tiene tu hijo y qué tipo de vínculos aprendió contigo, ¿no? Exacto. No es culpar, no es juiciar, solo es poder entender por qué en ocasiones se dificulta esta parte, ¿no? Y entonces, pues sí, los problemas después vienen con la autoridad, etcétera y demás. Que fíjate que esta cuestión de la autoridad que mencionas tú y en ocasiones híjole, no me hace caso, ¿no? Por más que le digo, no sigue las indicaciones y demás, es ver cuál es el funcionamiento familiar y estructurar, ¿no? A veces las reglas en este sentido. No sé si te ha pasado, Almita, también, pero acá nos dicen de repente, bueno, les preguntamos, ¿no? El uso de pantallas, ¿no? ¿Cuánto es el uso de pantallas con tu hijo adolescente? No, pues son las 2 de la mañana y yo escucho que anda ahí en el Free Fire, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo ves el uso de pantallas, Almita? La Organización de la Mundial de la Salud nos dice que no menores de 2 años, o sea, no podemos darles celulares, no pantallas. Eso afecta a su sistema nervioso, etcétera. Pero en ocasiones vemos, ¿no? Desde chiquitos ya están ahí, ¿no? Con el celular, la tablet, el iPad y demás. Pero, híjole, a veces el retirarle el celular a un adolescente,
No sé si te ha pasado, ¿no? Que o lo rompen, o lo quiebran, o lo pisan, o lo esconden, o quién sabe cómo lo hacen para conectarse. ¿Qué recomendarías, Almita, en esta cuestión del uso de Fíjate pantallas? que lo que yo he estado implementando últimamente con adolescentes es control de tiempo. Súper. Me ha funcionado mucho porque yo pienso que esta es una nueva adicción. Empiezan a entrar tal cual cuando un alcohólico o alguien está en etapa de abstinencia, así, igualito, Sí. igualito. Empiezan esta cuestión como de ansiedad, de ya quererlo porque es como una necesidad. Entonces, yo lo que he empezado a implementar son programas de control. Hacemos, lo que yo hago son planeadores, entonces voy organizando sus días. Tienes este tiempo, dependerá de ti si tienes esa media hora de celular, esa media hora de tableta, esa media hora de televisión o no. Y aquí creo que es un punto que también, o al menos yo lo trabajo mucho con los papás, o sea, de ayúdenme. O sea, yo no lo puedo hacer todo. Claro, o sea, sí puedo sí. ayudar a ser el planeador, pero ya estar con ustedes todo el día Sí, en casa, pues pues no, vea, no podemos monitorear el tiempo, no. Exactamente. Entonces, yo trato de organizarles por lo menos media hora, ¿no? Una hora. Yo sé que ahorita la parte educativa incluso se apoya mucho de esta cuestión tecnológica, Claro. pero creo que también es importante enseñarles otros medios. Oye, ¿quién va a las bibliotecas? O sea, hoy ya nada más todo lo buscan y, ay, chécale en internet. Sí, claro. Incluso desde chiquitos. La mamá, para que el niño no te dé lata, te deje hacer tus cosas, ten. Para que no llores, ten. Si estoy en una plática, en una reunión de familia, ten. Claro. Y hoy pocos niños juegan. Saben lo que es jugar. Exactamente. Y ahí traemos otra cuestión de las relaciones interpersonales. Les cuesta mucho, son poco tolerantes, no escuchan las diferencias que yo puedo tener con otra persona y que esto nos lleve a nutrir. Entonces, creo que hay incluso esta parte que tú dices de sistema nervioso y demás, creo yo que incluso cierra la parte cognitiva y de convivencia, porque me cierro únicamente a lo que yo estoy conociendo y lo que yo quiero. No es cierto. O sea, lo tuyo no. No, es que es así. Y se cierra este mundo de posibilidades haciéndolas como absolutas en la vida. Total de acuerdo. Cuando mencionas, Almita, la palabra adicción, qué fuerte, pero es una realidad. Sí, es una realidad y hay que hablar de realidades, porque aquí en Dos Psicólogos de Mentes, sí, estamos medio cucu, pero la realidad la acercamos a ustedes, ¿sale? En esta parte. Sí, es cierto. ¿Cómo como mamá y papá nos podemos dar cuenta, ¿no? Cuando puede ya pasar este tipo de situaciones, ¿no? Yo le digo a los papás, chécate que esté durmiendo bien, que esté comiendo bien, monitorea el celular, ¿no? El uso de pantalla. Si con el uso de pantalla entonces ya dejó de hacer ejercicio, ya dejó de salir con sus amigos, ya no juega, ¿no? Ya no convive con ustedes. O sea, siempre a lo mejor en la parte de la comida, ¿no? La hora de la comida, una de las reglas importantes es guarda tu celular, ¿no? No te lo voy a quitar, guárdalo, todos lo guardamos y poner el ejemplo, ¿no? Porque mucho es de esta parte de los adolescentes de, pero tú me dices, pero tú no lo haces, ¿no? Claro, o sea, tú quieres que yo guarde mi celular, pero tú no lo estás guardando. O sea, este tipo de situaciones a veces es compleja, ¿no? Pero es importante detectar cuando ya está afectando su salud emocional, física, etcétera, el sueño y de repente en el día desvelados porque utilizaban muchísimo el dispositivo, pues hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Y en esto, Almita, pues vamos, ¿no? En estos tips que vamos brindando a los papás, ¿no? De acuerdo a nuestra experiencia y el cómo trabajar con los adolescentes, pues lo decías también tú hace rato, la parte de las consecuencias, haz que las consecuencias realmente valgan la pena, ¿no? Yo les menciono a los papás en ocasiones, ¿no? Cuando vamos a escuela para padres, ¿no? La parte de, ok, pusiste una consecuencia, ok, esa consecuencia generó un aprendizaje. Sí, ¿cómo te diste cuenta? Pues ya lo dejó de hacer mi hijo. Pues sí, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos papás que ponen la consecuencia y no genera aprendizaje y ponen la consecuencia y la misma consecuencia y la misma consecuencia y le dices, no, ya, o sea, deséchala. O sea, por eso te dices, tu hijo, ¿no? Comúnmente la respuesta es, pues no me importa, ¿no? Que me quite el celular, no me importa que me quite el Xbox, no me importa. Porque no está funcionando esa consecuencia. ¿Cómo podemos trabajar con los papás? Tú que eres experta en eso, Anita, para decirles, quita esa consecuencia, no está generando aprendizaje. ¿Cómo le hacemos, Anita? Fíjate que, retomando un poquito, amigo, creo que esta parte es ir negociando con tu adolescente desde antes. Si haces esto, va a pasar esto, si haces esto, va a pasar esto. Y no
no como amenaza, no, como negociación. ¿Y esto qué implica? Que no lo voy a hablar como papá desde el enojo, no lo voy a negociar en una situación donde estamos en un conflicto. La idea es que te sientes con tu adolescente y digas, vamos a negociar sobre las posibilidades o escenarios que vamos a tener o que se pueden presentar. Pero creo que el papá, si conoce a su hijo, tiene que ver cuáles son los estímulos, actividades con los que podemos jugar esta negociación y estas consecuencias. Porque si el papá no nos brinda también esas herramientas de conocer a su hijo, digo, nosotros podemos hablar en las generalidades por lo que nos llega al consultorio, pero hay que recordar que cada adolescente tiene sus cuestiones muy peculiares. Si tú me dices, pues es que le gusta el fútbol, le gusta las tardes también echarse una cascarita con los vecinos. Ok. Entonces yo ya tengo dos actividades con que puedo hacer una consecuencia. Sí. Es que le gusta, por ejemplo, que los fines de semana salgamos. Él elige el lugar. Ok. Entonces eso yo lo puedo usar como una consecuencia. Pero entre más elementos el papá conozca y nos brinde del adolescente, vamos a tener un panorama general. No porque a lo mejor ustedes no sepan cómo, sino los elementos que ustedes nos den va a ser muchísimo más enriquecedor para poder organizar este tipo de posibilidades. ¿Por qué? Porque a mí sí me ha pasado que cuando intento hacer estas modificaciones, no, o sea, y vamos registrando economía de fichas, registros en planeador y no generamos un cambio. Ok, entonces vamos a cambiar la estrategia, vamos a cambiar la consecuencia que vas a tener al no cumplir con esto. Ojo, papás, es bien importante. La negociación va anticipada, no va en el momento, no. Todo esto se tiene que ir haciendo con anticipación con el adolescente, porque hay que recordar que él está en reconstrucción y puede que se le esté olvidando y hay que estárselo recalcando mucho. Entonces, a lo mejor en el momento, en una sesión, el papá te dice, no, pues es que yo solo ubico estas tres. Ok, papá, entonces, observa más a tu adolescente, obsérvalo. No que estés así, o sea, encima de él, no, obsérvalo en una vista natural, en la convivencia, qué le gusta, qué no le gusta. Y entonces puedes decir en la siguiente sesión, ¿sabes qué, Lalo? Ya encontré otro. No me he dado cuenta de esto, pero ya lo encontré. Súper. Y entonces dices, ok, entonces vamos a ver cómo nos va funcionando si no nos funciona podemos retomar esto, ¿no? Esto es un ir y venir en la información para poder sobrellevar e ir solucionando estas cosas. Yo digo que Almita debería de darnos un curso de cómo negociar con nuestros adolescentes, ¿eh? Por favor, pídanlo ahí porque eso está buenísimo, amiga, buenísimo. Tienes toda la razón. Tenemos que conocer a nuestros hijos. ¿Cómo vas a negociar? ¿Cómo vas a poner límites si no conoces a tu adolescente? ¿No? Con esta parte del discurso que en ocasiones también nos dicen, es que mi papá ni mi mamá ni me conocen, ¿no? No saben lo que me gusta, etcétera. O sea, justo, el punto crucial, el punto de partida es conócelo, porque de ahí vas a tener todas las alternativas para decir mis negociables, ¿no? Ahora sí como en una relación, los no negociables y los negociables, ¿no? O sea, va a haber reglas que no se negocian en casa, por supuesto, y va a haber algunas que vas a poder negociar y entonces, ¿no? Si vas a la fiesta, pero llegas a qué hora, ¿no? Entonces, vale, no, voy por ti, no, es que no quiero que vayas por mí, no, pues, o sea, vamos a negociar, sí te doy chance, pero yo voy por ti, claro. ¿No? Entonces, si cumplimos a esa hora, pues tienes el derecho, ¿no? O el privilegio de en una más, otra fiesta salir, etcétera, claro. ¿No? Como por ejemplo, en ese sentido. Pero fíjate, ahorita que te escuchaba y todo esto, de esos tips ya que vas dando a los papás en este sentido, hay uno que a mí me llama mucho la atención, y luego me da mucho coraje, no debería darme coraje, la verdad, no sé si a ti te da coraje, amiga, pero es que, híjole, de veras, esta parte de la amenaza no cumplida, híjole, o sea, por favor, mamás y papás, de verdad, no usen la amenaza como un método de crianza en adolescentes, por favor. No vas a salir en un mes y entonces te voy a quitar el celular en 2 meses y entonces ya no tienes televisión, ¿no? Entonces ya no tienes permiso en lo que resta del año. O sea, viene un cúmulo de amenazas no cumplidas porque pasan 3 días y entonces le di el celular porque hizo esto.
Ay, a ver, espérame, ¿no? ¿Dónde está la credibilidad entonces como mamá y como papá Claro. ante tu hija o tu hijo? Si tú quieres que tu hija o tu hijo tengan credibilidad contigo, pues entonces háblale desde la honestidad, el respeto, la credibilidad y enséñale esta parte, ¿no? Que eres congruente con lo que le estás diciendo, ¿no? Sí. En ocasiones tenemos muchas mamás y papás amenazantes, y obvio, lo digo, no estamos juzgando, ¿no? Solo es una parte donde hay que aprender a psicoeducarnos, ¿no? En ese sentido. Pero amenazamos como un método de autoridad, ¿no? De crianza, porque creemos que puede funcionar, ¿no? Pero yo creo, no sé, que generamos en el adolescente o en la adolescente hasta cierto miedo, ¿no? Cuando dicen es que mamá o mi papá cuando me amenazan, no sabes, o sea, hay un impacto y aparte del impacto, justo hay esa parte de ya no hay credibilidad. No sé tú cómo lo veas, Almita, en ese Sí, sentido. ¿Qué yo hay algo que sugerimos? siempre les digo a los papás. Consecuencia negociada es aplicada. No hay Súper, un ahora sí, mañana no. ¿Por qué? Porque nos va a dejar de ser funcional. justo. Y entonces ahí sí, el adolescente comienza a tener una medida. Ah, ok, me dijo que no, pero si me comporto así, eso lo va a poder retirar. Y entonces sí ya no comienza a generar un resultado. Ya no. Aunque el estímulo sea distinto, el resultado ya va a ser el mismo. Y entonces, pues ya sé que de todos modos sí hago. Y hay incluso niños y adolescentes que te lo dicen, pero de todos modos sí hago eso. Y le digo, ya me va a decir que sí. Y entonces es ahí donde ya perdió su efecto. Justo. O sea, ya no, o sea, yo siempre les digo a los papás, por mucho que el amor de padre sea así, que tu corazón se esté haciendo de pasita, mantente firme en la consecuencia. Claro. No hay más, porque también, papás, son partes de las reglas de la casa y eso es importante que los adolescentes lo entiendan. Si te dije una fiesta, te recojo a las 12 y tú llegas tarde o no lo cumples, pues te va a decir, de todos modos va a llegar 15 minutos tarde, no pasa nada. Hijo, tienes que hacer esto en casa, me tienes que ayudar en casa. ¿Por qué? Porque hay obligaciones también que hacer en casa y eso es importante empezarlo también a inculcar desde chiquitos. Por supuesto. Poco a poco, obviamente, a la edad que tiene, pero el adolescente tiene que tener claro que en casa también hay reglas y que las reglas se cumplen. Y las reglas son para todos los que pertenecen al sistema familiar. Claro. O sea, no solo eres tú como adolescente, también soy yo como mamá, él como papá, como tu hermano, como tu hermana. Todos estamos fungiendo bajo estas y nos estamos rigiendo en estas reglas que no se rompen. Que no se rompen. Exactamente. Los límites, ¿no? Los límites como muestras de amor, ¿no? Sí. En esta parte. Tu frase me encanta porque esta parte de consecuencias negociables son aplicables. Acuérdense por ahí, papás y mamás. Acuérdense en esta parte. Oye, Almita, y bueno, pues para ir cerrando esta cuestión, ya vamos dando ciertas claves a los papás. Esa parte de ser firmes, esta parte de cumplir la consecuencia, esta parte de estos vínculos más saludables, el uso de pantallas, ¿no? Todo esto nos ayuda mucho a tener, pues el objetivo principal es una mejor convivencia, ¿no? Y un desarrollo saludable de la adolescencia, ¿no? Pues para que pasen una edad adulta, pues lo más saludable posible, ¿no? Porque pues siendo adolescentes necesitan de todo esto, de lo que acabamos de hablar y de muchas cosas más. Me encantaría que pudiéramos concretar con un tema, Almita, bien interesante, que aquí, híjole, lo voy a mencionar, y siempre he mencionado esta palabra de la negligencia emocional, esa negligencia emocional que a veces cometemos, ¿no? Y que de eso tenemos que ir aprendiendo, porque desde pequeños, pues tenemos que ir, vamos detectando a nuestros hijos ciertos indicadores importantes del desarrollo. ¿A qué voy con esto, no? Hablamos ahorita de una adolescencia típica, ¿no? Una adolescencia, no me gustaría decir normal, porque todo donde está la normalidad, ¿no? Una adolescencia típica, ¿no? Donde se presentan este tipo de situaciones y sugerimos este tipo de, pues, de estrategias, ¿no? En ese sentido. Realmente no podemos dejar de lado cuando tenemos adolescentes con un trastorno importante, ¿no? Hablamos de los principales trastornos de conducta, ¿no? Podemos hablar de un trastorno del neurodesarrollo que no es de conducta, pero que es el déficit de atención, el TDA, pero que tiene ahí una cuestión de hiperactividad, impulsividad, que puede causar problemas conductuales importantes, ¿no? Podemos hablar ahora sí de un trastorno de conducta que tiene que ver con el negativista desafiante, ¿no? O realmente un trastorno de conducta ya concreto, ¿no? Rompiendo estas reglas, normas, etcétera. A esto, pues, es que hablar de este tema es bien interesante, ¿no?
El trabajo en la psicoterapia es diferente, Almita, cuando tenemos este adolescente típico, cuando llegamos sí ya a tener un adolescente con un diagnóstico y entonces, ¿qué sugieres? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Crees que pueda ser más difícil para los papás enfrentarse a este tipo de situaciones, a este tipo de diagnósticos? La psicoterapia tiene que ser de un enfoque diferente. ¿Qué pasa cuando lo detectamos ya a destiempo, no? Porque los trastornos de conducta tienen inicio en la infancia. ¿Sale? Y entonces pasa la infancia y entonces no vimos nada. Cuando llega la adolescencia es cuando detonan, ¿no? Sí. Y es ahí donde pues ya vemos en la historia clínica que pues ya los síntomas estaban desde los 6 años, 5 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desde los 8, ¿no? Por ahí. Sí. Pero son 15 años, 16 años y pues ya tenemos un diagnóstico pues de un trastorno de conducta, por ejemplo, un negativista desafiante. ¿Cómo negociarlo? ¿Cómo tratarlo? ¿Qué es lo que tú recomiendas, Almita? Fíjate que es bien complicado. Yo creo que una de las realidades más complejas la tienen los papás cuando reciben el diagnóstico. Viene esta resistencia a decir, no, pero es que no es así, es que a lo mejor es otra cosa. Y incluso empiezan a escuchar a su alrededor, es que éramos así, pero pues desde mis tiempos había mucha gente así. Sí, pero no porque estuvieran, vamos, dentro de las conductas correctas, sino porque no estaban diagnosticados. Y eso es una diferencia. O sea, esto es muy distinto. Yo, con todo el cariño y todo el respeto al resto de los profesionales, maestros y demás, pero dicen, zapatero a tus zapatos, sí, ¿no? Claro. Fíjate, cuando yo empiezo a detectar ciertas situaciones, veo, si ya son cuestiones un poquito más serias, sí hago la canalización para trabajar con psiquiatría o con neuróloga. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay situaciones que no vamos a poder trabajar solos y no van a salir solo con la psicoterapia. Escúchenla, por favor. No nos va a dar. No nos va a dar porque hay muchos factores que desde el sistema neuronal necesitan apoyo y ahora sí que necesitamos refuerzos. Sí. ¿Para qué? Para que entonces la psicoterapia surja con un mayor efecto. Y hay muchos papás que se resisten a esta parte, pero no es de a gratis, no es porque nosotros querramos, es porque de verdad la situación ya actual está siendo rebasada solamente para una psicoterapia. Entonces, veamos a la psiquiatría, a la neurología, pues como una especialidad más que nos va a apoyar en el tratamiento pues del diagnóstico de un adolescente, de un niño. ¿Para qué? Yo siempre les digo a los papás, esto es para que sea más rápido, o sea, mucho más rápido el bienestar de tu hijo, el tuyo, ¿no? Tu tranquilidad de saber que vamos trabajando en conjunto, que no se la van a pasar de por vida, que si va al psiquiatra no es porque esté loco, no es porque lo tengamos que llevar en camisa de fuerza, ¿no? A un hospital psiquiátrico, no. No, es justamente para que sea más consciente de todos estos recursos que va a adquirir en la propia psicoterapia y que le permitan entonces poder ser más funcional allá afuera. O sea, no es de a gratis, o sea, no es de a gratis. Hay que romper con muchas cuestiones de tabús y de creencias en este sentido también. Ya más adelante les tendremos un programa con respecto a este tema, pero creo que es importante que entendamos que muchas veces el proceso de nuestros pacientes vamos con otras especialidades para que pueda salir adelante, ¿no? El adolescente, como tú bien lo dices, no llegó a estas cuestiones conductuales de a gratis. Ya venían desde antes, pero antes no se miraban porque creo yo que se justificaban. Exacto. ¿No? Y entonces ya cuando tenemos un problema un poquito más serio, que tenemos que apoyarnos de otras áreas, es cuando el papá como que le asusta un poco, ¿no? Pero no es para que se asusten, o sea, todo esto es para que sea el camino más viable para lo que estamos presentando, o sea, únicamente para eso. Perfecto, y como lo dices, Almita, la realidad es que a mí me encanta cómo platicamos, porque es una cosa divina aprender de esta mujer, es maravilloso, es mi amiga.
están pues en una etapa donde realmente los papás pues tienen la responsabilidad, ¿no? Tanto los papás, las mamás y los papás tienen la responsabilidad de brindarles esas herramientas a sus hijos, ¿no? Claro. El darles un buen tratamiento, tratamiento psicoterapéutico, un buen tratamiento farmacológico, si lo llegan a requerir, ¿no? Por una situación emocional, neurológica, psiquiátrica, etcétera, ¿no? Entonces, pues el día de hoy, Almita, la verdad es que yo aprendo un buen de ti. A mí me encanta esta parte de dos psicólogos de mentes, estamos bien de mentes, ¿verdad? Pero la verdad es que yo opino y deberían de votar ahí en el canal porque yo quiero que nos dé un taller realmente de cómo negociar con el adolescente. Yo lo necesito. La realidad está súper bien y pues nada, Almita, la verdad es que pues es un placer siempre compartir contigo en este espacio y pues suscríbanse, síganos, que nos sigan, Almita, que nos sigan. Sí, síganos en todas nuestras redes sociales. Nuestro canal de Facebook, pueden dejarnos sus comentarios, los leemos. De hecho, pues este tema sale de las sugerencias que ustedes nos dan. Hablar de adolescentes ciertamente es muy extenso. Estamos ahorita dando inicio únicamente con algunas estrategias, pero sí en los comentarios nos han dejado más puntos de trabajar, de hablar más bien, en este caso de la adolescencia. Los vamos a ir abordando de a poco. Se los agradecemos muchísimo sus comentarios, sus sugerencias, porque créanos que también estar aquí al frente a nosotros nos lleva a tener que investigar, que indagar también para poderles compartir en cada programa pues la información que ustedes nos piden. Y muchas gracias, mi amiguito Lalo, ¿no? Un gusto como siempre compartir, ¿no? Déjenos sus comentarios para saber qué les pareció el programa, compartan, síganos en el canal de YouTube, en TikTok, en Instagram, Dos Psicólogos de Mentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, amigo. ¿No si quieres cerrar con algo? Ay, yo sí quiero cerrar con algo, porque hablando de Dos Psicólogos de Mentes, la realidad es que quiero que conozcamos cómo surge también esta situación. O sea, en un día Almita me dice, porque la idea surge acá de Almita, tiene unas ideas bien increíbles, ¿no? Y dice, ¿sabes qué onda? ¿Qué te parece si hacemos así estas cápsulas de videos? Y la verdad es que dije, pues bueno, nos vamos a lanzar de youtubers y mira, acá estamos. La realidad es que de ahí nace Dos Psicólogos de Mentes, de esta extraordinaria mujer. La realidad es que, Almita, siempre es un placer. Hemos trabajado juntos hace años, ¿no? Coincidimos, pero hoy coincidimos en un espacio totalmente distinto. Y pues nada, estamos conectados y estamos en un momento en el que podemos dar lo que podemos dar con nuestra experiencia, claro, y bueno, con las recomendaciones y sugerencias de la gente. Entonces, pues nuestro segundo capítulo, ¿no? Ya vamos por el tercero, cuarto, quinto y demás. Vamos a todos los demás y los que vengan, ¿sale? Pues cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Cuídense, bye. Bye.